Hola, ¿qué tal? Buenos días, tengan todos ahí en su casita. Dios me los bendiga. Pues hoy me tocó dar la palabra a mí. Siempre lo digo y lo voy a volver a decir. Hay disculpas, pero es un honor, la verdad, el poder estar aquí parado y ser ese instrumento utilizado por Dios para esparcir su palabra. Yo te doy la bienvenida, ya yo sé que Vale ahorita se las dio, pero yo te doy la bienvenida a la palabra. Yo te invito a que dispongas tu corazón a escuchar la palabra. Hoy Dios nos trae una palabra maravillosa, la verdad. Tocó mi vida de una manera increíble. Es un tema que es por cómo conocemos a Jesús, que es por su crucifixión, pero la verdad es que estudiándolo, metiéndote a otras partes, a estudiar sobre lo que fue esto, es una palabra muy fuerte, pero con mucho amor. Por eso yo le puse este título que es clamor de amor de Jesús hacia nosotros. Amén. Yo te invito a que ores junto conmigo para comenzar y darle gracias a Dios por este día. Amén. Bueno, bendito Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este momento, gracias por este día, Señor, por las redes sociales inclusive, Señor, por lo que haces, porque a pesar de lo que estamos viviendo, Señor, tu palabra no cesa, Señor, tu palabra está firme. Te doy gracias, Señor, por este día. Yo te pido, Padre, que hables a nosotros a través de esta palabra que traes tan maravillosa el día de hoy. Utilízame, Señor, yo soy simplemente un instrumento. No quiero que sean mis palabras, Señor, las que lleguen a las personas, sino que seas tú hablando a cada una de ellas, así como lo hiciste conmigo y lo vas a hacer aún en este momento. Te doy gracias por todo, Señor, y te alabamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estábamos estudiando y seguimos estudiando el libro de Mateo en el capítulo 27. Yo sé que a lo mejor algunos de los que están ahí en casa o los que vean esta predicación van a decir, ¿por qué apenas dan este estudio? Pues si ya pasó la Semana Santa. Pero déjame te digo que vamos en un orden, y aparte la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios, y este tema se tendría que tocar, yo creo, siempre, porque es algo maravilloso que hizo Él por nosotros. Amén. Entonces vamos a comenzar ahí, y vamos al libro de Mateo capítulo 27. Voy a leerles el versículo 27 al 31. Y dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Dice, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron a crucificarle. Es algo, no ando malo, nos van a asustar. Es algo increíble esto. Como lo veíamos la semana pasada, Jesús lo llevaron ante Pilato. Él se lavó las manos. Él dijo: yo no veo ningún pecado en él, yo no veo ninguna falta de él hacia el pueblo, pero yo me lavo las manos y se los entrego. ¿Sí? Entonces se llevan a Jesús al pretorio. Ahí es donde lo empiezan a azotar, lo empiezan a latigar, lo empiezan a insultar. Fuerte, pero la verdad es que Jesús ya viene golpeado desde que lo aprenden allá en el monte. Él ya viene totalmente golpeado, insultado, pero cuando llega aquí es algo increíble lo que le hacen, la verdad. Nada más el rodearlo entre toda la multitud que estaba ahí, el ejército, las personas que estaban ahí, el estar rodeado, encadenado ahí para ser golpeado entre 6 hombres distintos, entre 6 soldados fueron los que se encargaron de latigar y de castigar a Jesús en ese lugar. ¿Sí? Yo estudiaba en diferentes
libros, estudios que daban en la historia de algunos historiadores ahí. Y dice que aproximadamente Jesús, no es algo que sea confirmado, pero es un estudio, y yo me imaginaba la verdad, y eran alrededor de 400 diferentes heridas las que él tenía en su cuerpo. ¿Sí? Ahí se usaba, era un palo de madera con unas cuerdas, pues sí, tiras de cuero con huesos, unas bolas de metal filosas, que eran las que se encargaban de cuando lo latigaban con las bolas y los huesos, a él le ablandaban la carne, y al momento de tirar era cuando le arrancaban la carne. ¿Sí? Entonces quiero que tú vayas a ese momento y te imagines a Jesús aguantando eso y no abrir la boca. Eso es algo increíble que hizo por ti y por mí, aguantó. ¿Sí? Ahora quiero que vayamos tantito anteriormente, y él, cuando él estuvo en el monte orando a su padre, diciéndole que si era necesario no pasar por ese momento, él no sé si recuerden que él sudó, y su sudor era sangre. Esa es la conocen como una enfermedad o algo así, que es hematidrosis. Hematidrosis, ¿sí? Su piel se vuelve aún más sensible, ¿sí? O sea, tú te pellizcas ahorita y no te da eso, y te pellizcas y es como si te hicieran algo horrible. Quiero que imagines cómo le dolió a Jesús en ese momento cuando a él lo estaban latigando. Quiero ir a un versículo que está en Isaías. Es Isaías 52, perdón, versículo 13. Y dice: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en muy alto. Dice: como se asombran de ti muchos, de tal manera fue desfigurado, dice, de los hombres su parecer, y su hermosura más de las que los hijos de los hombres. Sí, Jesús era irreconocible, su rostro, su cuerpo fue totalmente desfigurado. Sí, no se reconocía a Jesús, de tal manera que lo golpearon. Yo estudiaba también y veía a los otros hombres que le hacían eso. No todos vivían. Jesús vivió, y Jesús aguantó por ti y por mí. Por eso yo cuando estudiaba esto decía: esto es un clamor de Dios, de Jesús para nosotros. ¿Sí? A él, aparte de ser golpeado, lo humillaron, se burlaban de él. Ahí a él le ponen un manto, un vestido color escarlata, que es púrpura. En otros libros es color púrpura, era el color que usaban los reyes, ¿sí? Y todavía en tono de burla le dicen: salve, oh rey de los judíos. Quiero que te imagines el momento en el cual a él le ponen esa corona de espinas. Nosotros muchas veces nos pellizcan o hacemos, ay, estamos llorando y ay, me duele la cabeza, y una aspirina con una coca para que me dé fuerza. No sé, te inventas cualquier cosa. Jesús en ningún momento abrió la boca pensando en que te estaba salvando a ti y a mí. Por eso es el clamor de amor de Dios, de Jesús hacia nosotros. Amén. Vamos ahora sí a comenzar cuando él va camino a vinagre mezclado con hiel, pero después de haber probado, no quiso beberlo. O sea, todavía después de que Jesús fue golpeado, fue insultado, le hicieron de todo. Quiero que vayamos. Jesús, desde el día anterior o desde la madrugada que él estaba siendo
orando ahí con el Padre. O sea, quiero que vayamos a esas horas, son muchas. Él viene desvelado, viene cansado, viene golpeado, viene insultado, más aparte lo ponen a colgar, a cargar, perdón, su cruz, su madero. Quiero que veas lo que hizo por ti y por mí. Algunos en la Biblia te lo nombra como que viene cargando la cruz, en otros que es el madero, que es la pura parte de sus brazos. Pero si es esa parte de los brazos nada más la que él va cargando, pesa alrededor de 70 a 80 kilos. Si es la cruz, ya se van hasta que puede pesar hasta 120 kilos. No es algo seguro, pero quiero que te imagines, o sea, todavía después de ser golpeado sin fuerzas, perdió sangre, no ha bebido agua y todavía va cargando su cruz. Él va por la vía dolorosa, que es el camino al cual lo lleva a Gólgota, lugar llamado lugar de la calavera. En ese lugar yo veía, algunos ya fueron ahí a Jerusalén y lo has visto, es un monte y en las piedras se ve como una calavera, los ojos, la nariz, la boca, ese lugar, y en otros libros también te lo nombra como el Monte Calvario. Sí, ahí es donde Jesús iba a ser crucificado. Desde donde empieza él hasta allá era alrededor de 1 kilómetro. Jesús iba totalmente deshecho, no podía más, no podía cargar su cruz solo. Así que ahí se topan con este hombre que es Simón y lo obligan de alguna manera. No es algo de que haya sido voluntario. El decir, yo voy y le ayudo a cargar la cruz. Yo creo que eso es algo difícil para nosotros. Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. Yo creo que es algo en lo que batallamos. Muchas veces Jesús nos pide dejar cosas que son importantes para nosotros, pero para poderlo seguir necesitamos dejar esas cosas. Ahí obligaron a este hombre a ayudar a Jesús a cargar la cruz, ¿sí? Entonces, en ese recorrido, él le ayuda, pero Jesús va totalmente deshecho. Él tiene sed y les pide agua, les pide algo de beber, pero estos en el tono de burlarse de él, ahí se acostumbra a dar, aquí dice, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. El vinagre no es el vinagre como el que tú y yo usamos en la casa, a lo mejor para las ensaladas o para condimentar algo, sino que era un vino. Era el vino de esos tiempos mezclado con hiel. La hiel era una hierba mala, era mezclado esto era un narcótico. Era como para, de cierta manera, que él lo bebiera y se le adormeciera el cuerpo y pudiera llegar hasta el final de su calvario. Sí, pero Jesús, él no quiso beber, probó y supo lo que era y lo deshizo y lo hizo a un lado y les dijo, no, sí. Jesús es algo increíble porque Él vino para tomar la copa de la ira de Dios. Él quiso completarlo conscientemente. En ningún momento estar inconsciente, sino que en todo momento ir con su mirada firme hacia adelante a lo que vino a este mundo. Amén. Que fue a morir por ti y por mí en esa cruz. Vamos ahí al versículo 35, por favor. Y dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobró mi ropa, dice, y sobre mi ropa echaron suertes. Sí, si nosotros leemos los capítulos, los versículos, el libro de Mateo no lo explica muy bien, pero yo te invito a que ahorita que estamos en esta temporada, en estas fechas de que muchos están en casa, no están trabajando tal vez, lee los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y la verdad se te va a abrir totalmente todo lo que fue, todo lo que sufrió Jesús. Sí, aquí en esta Mateo nos muestra una profecía que ya se había profetizado hace muchos años atrás. Y vamos a ir a Salmos 22.
del 14 al 18. ¿Sí? Dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Dice, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos. ¿Sí? Mateo no nos lo explica mucho, pero aquí nos dice que eso ya había sido profetizado muchos años antes. ¿Sí? A Jesús lo crucificaron, le clavaron sus dos pies juntos, ¿sí? Le clavaron sus manos para respirar. Jesús viene agotado del camino, Jesús viene latigado, él se venía cayendo en el camino porque ya no podía más, ¿sí? Para ellos poder respirar, para él poder respirar cuando estaba en la cruz, era un sufrimiento enorme, ¿sí? El estar clavado de sus pies y de sus manos en la posición en la cual estaba es sumamente difícil. Vimos los dibujos o los muñecos esos que cuelgan ahí a veces en las paredes, que él está como hincado, ¿sí? Es la manera en la cual el cuerpo cae. Pero él para poder respirar, él tenía que pararse sobre sus pies. O sea, él tenía que lastimarse sus pies con los clavos para respirar. Sí, imagínense, duró 6 horas crucificado haciendo eso. Ya era casi en automático el estarse parando para respirar, para agarrar aire. ¿Quieres imaginarte eso? ¿Quieres imaginarte el dolor? Y aún así, él no abrió su boca, no se quejó. Porque yo me lo imagino a él ahí diciendo, esto lo estoy haciendo por cada uno de mis hijos, por cada uno de los que me va a aceptar en su corazón. Amén. Jesús pasó por una terrible vergüenza ahí, como lo dice también aquí el Salmos, cuando estos hombres empiezan a repartir sus vestidos, echan suertes para ver quién se los lleva. Sus guaraches, su vestido pues era una túnica larga, pero a él lo dejan desnudo. ¿Quieres imaginarte esa vergüenza de él estar desnudo ahí, siendo él Dios? No te explica la verdad, yo no me lo explicaba, yo lo leía y razonaba y decía, ¿cómo pudiste soportar todo eso, Dios? Por nosotros. Él lo hizo, a él no le importó, a él lo hicieron pasar vergüenza siendo él Dios. Y aún así llegó hasta el final por ti y por mí. Cuando, no sé si recuerden en el monte también, cuando él le dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Eso lo hizo primeramente por amor a Dios Padre, porque él vino a cumplir también su ley. Él vino por un trabajo el cual lo mandó el Padre, y por amor a nosotros. ¿Sí? Por eso Jesús soportó todo lo que pasó en esa cruz. Es algo increíble, la verdad, que cada versículo te da una enseñanza muy maravillosa. Puedes durar, la verdad, en un versículo te puedes extender muchísimo. Lo traté de resumir un poquito para entenderlo, pero es increíble, la verdad. Tú en tu casa, yo te invito a que lo leas, lo reflexiones, lo estudies, y Dios te va a hablar de una manera excepcional, la verdad. Vamos ahí al versículo 36 y 37, seguimos en Mateo 27. Dice, y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza una causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Sí, el letrero que a él le ponían o que a todos los crucificados le ponían arriba era una burla. Era para todo aquel que pasaba y lo leyera, era como una burla o mira, ahí está para apuntarlo, ahí está aquel ladrón,
ahí está el violador, ahí está el delito que hubiesen cometido, es el letrero que le ponían arriba. A Jesús le pusieron, este es Jesús, el rey de los judíos. Amén. A Jesús no había un delito por el cual culparlo. Pilato no encontró algo en cómo, pues sí, cómo apuntarlo, más sin embargo, por lo que lo acusaron los demás, eso fue lo que él le puso. Sí, es Jesús, el rey de los judíos. Pero los sacerdotes, aquellos que lo fueron y lo entregaron, aquellos que fueron los culpables en cierta manera de que Jesús pasara por esto, fueron y se quejaron con Pilato. Y le dijeron, oye, ¿por qué le pusiste? Este es Jesús, el rey de los judíos. Y para explicarlo o para leerlo, vamos a Juan 19, 20, 22. Y ahí nos lo dice la palabra de Dios. Dice, y muchos de los judíos leyeron este título. Dice, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. ¿Sí? Yo me imagino y en cierta manera, voy a poner como Pedro, ¿no? Y remilgoso, me da gusto que le haya salido esto. Ellos lo quisieron hacer para que se burlaran de él, pero eso que estaba escrito era verdad. Él es rey, y no simplemente de los judíos, sino que Él es rey de la tierra entera. Él es Dios. Amén. Vamos ahí al versículo 38, perdón. Dice, entonces crucificaron con Él a dos ladrones, y uno de la derecha y el otro de la izquierda. Mi hermano, esta es otra profecía que ya se había hecho hace años antes. Y esto está en Isaías 53, 12. ¿Por qué no vamos ahí, por favor, si me acompañan? Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Pero cuando derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice, y fue contado con los pecadores. Jesús, el Rey, el que está sentado a la diestra del Padre en el cielo, vino y se hizo o lo hicieron como un pecador. Sí, a él lo rodearon en medio de esos dos ladrones. Quiero que te imagines la verdad. Jesús fue crucificado. La crucifixión era la peor condena. Es como si ahorita a alguien le dieran cadena perpetua y aparte, ¿cómo se le llama? De muerte. Sí, la pena de muerte. Solo que ahora es con una inyección y ya se muere tranquilo. Ahí no. Ahí lo hicieron sufrir, ahí lo avergonzaron. El Rey de Reyes se hizo a lo más vil por ti y por mí. Y eso es increíble, la verdad. Solo Él pudo soportar eso. Solo Él pudo pagar de esa manera por nosotros. Yo te aseguro que ahorita nadie, absolutamente nadie es capaz de soportar a lo mejor 4 o 5 golpes por algo tuyo. La verdad. Y Jesús lo hizo. ¿Sí? Vamos ahí mejor voy un poquito rápido. Vamos a Mateo 27, del 39 al 43, por favor. Dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo.
si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si él es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrale ahora si le quiere. Dice, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Aquí la palabra injuriaban y escarneciéndole, es burlándose de él, es diciéndole, no es cierto, son puras mentiras lo que dijo, a ver si es cierto, demuéstramelo. A mí se me hace increíble, la verdad, cómo ellos tenían sus ojos vendados, la verdad. Yo me imagino al enemigo en ese momento feliz, contento, porque creyó que tenía derrotado a Jesús en ese momento. Sí, que la victoria era suya y el demonio usaba a estas personas para hacer sentir mal a Jesús, pero ellos no pudieron, ¿sí? Hay algo maravilloso dentro de este versículo y es cuando los sacerdotes le dicen, a otro salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? O sea, Jesús en su ministerio sí salvó a muchas personas, sanó enfermos, levantó muertos, le dio vista a ciegos, hizo muchos milagros. Y ellos sabían, ellos estaban celosos de lo que Jesús hacía, ¿sí? Y en ese momento lo retaron, o sea, si a otro salvó, a ver, ¿por qué no se puede bajar? Esto no lo dice la Biblia, ni a lo mejor Jesús, pero yo me lo imagino diciendo Jesús dentro de sí, no me bajo de esta cruz porque estoy salvando a otros. En ese momento Jesús seguía haciendo su trabajo. Él tenía el poder para en ese momento bajarse de la cruz y demostrarles, porque ellos querían ver a ver si es cierto. Hoy en día hay muchas personas, lamentablemente, que si no ven, no creen y lo dicen. Si yo no veo a Dios, yo no voy a creer que Él existe, lamentablemente. Sí, pero Jesús en ese momento, o sea, aunque ellos se burlaban, aunque ellos le decían, en ese momento Jesús estaba haciendo ese regalo de amor por nosotros. Ellos no lo veían, pero Él en ese momento estaba salvando a millones de personas, a todo aquel que le quisiera recibir. Jesús estaba haciendo su trabajo, lo que Él vino a hacer por ti y por mí. Amén, mi hermano. Dice ahí, vamos al capítulo 44, por favor. Dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que pasaban crucificados con él. También los dos ladrones que tenía Jesús a los lados, también ellos le injuriaban. A ver, pues si tú eres Dios, sálvanos. Y vamos a leerlo esto en Lucas, que nos lo explica un poco mejor. Ahí en Lucas 23. Del 39 al 43, por favor. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas a este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo aquí, en este versículo, en Lucas, en estos dos versículos, y es algo increíble. Yo veo tres cosas que tocaron mi vida. Este versículo fue algo que dije, wow, Jesús es increíble. Uno, y el primero, es el arrepentimiento de este ladrón. En Mateo lo nombra como ladrones, y en Lucas como malhechores.
no son simplemente unos ladrones que llegaron a un lugar y se robaron algo, ¿sí? Malhechores es aquella persona que sí entró a un lugar, se robó algo, pero dañó a las personas que estaban ahí, mataron, hicieron delitos fuertes, por eso estaban pagando esa condena, ¿sí? Y la primer cosa maravillosa que veo ahí, como les digo, es el arrepentimiento de este ladrón, de este malhechor, ¿sí? El poderse arrepentir y reconocer que Él era Dios y decirle: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero ¿cuál es la segunda? ¿Y por qué hizo esto el ladrón? Es el testimonio que dio Jesús ahí colgado, ¿sí? Él estaba sufriendo, él estaba completamente ensangrentado, desfigurado, ¿no? Irreconocible, pero estaba dando testimonio, porque aún haciéndole todas las personas insultos, siendo avergonzado, una de las 7 palabras que dijo en todo su proceso fue: perdónalos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quieren imaginarse el impacto que tuvo este ladrón en ese tiempo, en ese lapso de tiempo cuando estuvieron crucificados, al verlo y decir: le hicieron de todo y aún así no les dice nada, no hace nada, y le pide a Dios que los perdone? Este es Dios, lo reconoció como Dios. Y eso es algo que tú y yo, hermano, debemos de aprender a hacer testimonio. Muchas veces nos decimos cristianos, pero antes de eso andamos ahí, vamos en el carro y vamos pitando al de enfrente, vamos renegando, estamos en el trabajo, ya te sacaron la garra y le empiezas a sacar la garra al otro, te hacen algo y luego te alteras, y luego ya cuando hiciste tu berrinche y todo, vas y te sientas con la persona o el que te vio y le empiezas a hablar de Dios. Ese no es un testimonio. Conforme a lo veo con Dios, el testimonio es: si vamos a decir algo malo, mejor olvidémonos, pensemos en Dios, pensemos en lo que hizo y seamos testimonio. Esa es otra de las cosas que me impresionaron, el testimonio de Jesús, aún estando ahí y no decir nada y poder cambiar a esa persona en ese momento. Y otra de las cosas que vi es que Jesús, cuando a Él lo insultaban, cuando a Él lo golpeaban, lo latigaban, lo escupían, no dijo nada. Yo quiero pensar que pues no había caso. Pero cuando esta persona con un corazón sincero, arrepentido, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, a Él sí le contestó. Yo quiero imaginarme ese momento en el cual Jesús, totalmente deshecho, volteó a verlo y le dijo: yo te digo que hoy estarás conmigo en el reino. ¿Quieres imaginarte eso? Dios es el Dios del último minuto. Él puede cambiarte en el último minuto de tu vida. Él sabe cuál es el preciso momento para que tú vengas y te arrepientas. Pero déjame te digo algo: no porque sea el Dios del último minuto significa que ahorita vas a andar viviendo allá afuera en el mundo totalmente y digas tú: al cabo antes de morirme, pues unos 2-3 minutos antes me arrepiento y voy con Dios. Eso no es así. Nadie te asegura el día de mañana, nadie te asegura ahorita en media hora. Hoy es el momento para que le entregues tu vida a Jesús. Creo que hasta este punto hemos visto que Jesús hizo todo eso por amor, y lo que falta, todo lo que hizo, todo lo que sufrió por ti y por mí. Mi hermano, hoy que estás en tu casa, persona, si tal vez no eres convertida, no conoces de Jesús, no has aceptado a Cristo en tu corazón, esta es la invitación para que tú lo recibas en tu corazón y lo aceptes como tu Salvador. Así como este malhechor cometió miles de pecados, tal vez miles de faltas hacia Dios a lo largo de su vida, cometió delitos fuertes, pero eso a Jesús no le importó. A Jesús le importó el corazón con el cual Él se arrepintió y lo aceptó como su Dios. Y hoy Él está en los cielos con el Rey de Reyes. Amén. Es increíble.
Vamos a leer del 45 al 49, por favor. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. ¿Sí? Desde la hora sexta hasta la hora novena, en aquel horario, en el horario ese, eran de las 12 a las 3 de la tarde. Sí, la hora sexta son las 12 y la hora novena son las 3 de la tarde. A esa hora es cuando, si tú sales ahorita y más en este tiempo, el sol está a todo lo que da, ¿verdad? Hace un calorón, pero en ese momento dice que hubo tinieblas, ¿sí? Ese fue el momento más duro, más pesado para Jesús. Ahí fue en ese momento, fue la separación de su Padre. Cuando eran las tinieblas, era el pecado, porque en ese momento Jesús estaba cargando con todos nuestros pecados de toda la tierra. Y no nada más fue tinieblas ahí, sino que totalmente en toda la tierra. ¿Sí? Jesús ahí dice que alzó su voz y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Pero todavía cegados todos los fariseos, dice a Elías llama a este. Unos historiadores dicen Jesús, pues su boca estaba totalmente seca. Ahorita lo leíamos en el Salmo cuando dice que su lengua estaba pegada a su paladar. En todo ese proceso nunca bebió agua, ¿sí? Entonces dicen que en el hebreo es muy parecido Elí a Elías, ¿sí? Entonces ellos pensaban que él estaba clamando a Elías que viniera a salvarlo, ¿sí? Pero ese no fue así. Y ese fue el dolor. O sea, quiero que te imagines, Jesús siempre estuvo con la presencia de Dios Padre en su vida en todo momento. En ese momento, él tenía que ser separado para que todo el pecado, todo el peso del pecado cayera sobre él. Ese fue el momento en el cual Jesús más sufrió, ¿sí? Y aún así yo me imagino, estaba soleado el día, en ese momento se nubló, se hizo oscuro totalmente como de noche, y aún así las personas que estaban ahí estaban cegadas y no veían lo que pasaba. O sea, en ese momento yo creo ni uno dijo, híjole, si es Dios. Ahí en otro libro, uno de los soldados reconoció que él era Jesús, precisamente el que le da la esponja con el vinagre. Es increíble, la verdad. ¿Sí? Vamos al versículo 50 y 51. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Sí? En este momento es cuando Jesús entrega el Espíritu. A Jesús, déjame te digo, a él nadie lo mató. Él entregó su vida. Él entregó su vida por nosotros. ¿Sí? A él no lo mataron. A los que estaban crucificados para que su muerte fuera ya más rápido, como les digo, hay un estudio, si lo pueden a lo mejor un día buscar en YouTube, por ahí sale, de un muchacho que hace el experimento de ver cuánto aguanta en la cruz, ¿sí? Y él está así en la cruz, lo ponen igual, amarrado simplemente, y él no dura más de 10 minutos porque sus piernas se cansan, su respiración le falta, ¿sí? A todos los que eran crucificados en esos lugares, lo que hacían es que con un palo quebraban sus piernas para que totalmente ellos ya no pudieran levantar a respirar, ¿sí? A Jesús no le hicieron eso. Jesús entregó su espíritu y murió.
Él murió por nosotros. Amén. En el Evangelio de Juan aparecen las 7 palabras que dijo Jesús, ¿sí? Como lo mencionaba ahorita, cuando le dice al ladrón que estará en el reino con él, cuando le dice al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero la última palabra de Jesús fue consumado. Consumado es todo esto. ¿Qué significa consumado? Es liquidado. En ese momento Él le dijo, todo esto está pagado. No queda nada pendiente, ¿sí? En ese momento Jesús pagó por cada uno de nosotros, por un precio increíble. Es su sangre preciosa derramada, la que fue entregada por nosotros, para nuestra paga, ¿sí? Yo quiero, me imagino la verdad, no hay mejor paga para nosotros, la verdad, que el que haya muerto Jesús en esa cruz, ¿sí? Y en el 51 dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, ¿sí? Esto también es increíble porque en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. A ese lugar podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para entrar con Jesús, con Dios, perdón, con Jehová, porque ahí nadie más podía entregar en holocausto con la sangre, regando la sangre de los corderos para él. Pero en ese momento, cuando Jesús entrega su espíritu por cada uno de nosotros, empieza a temblar la tierra, dice, las rocas se partieron. Pero es increíble porque como un velo se va a trozar cuando tiembla la tierra. O sea, es algo increíble. Ese velo no se partió de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, como una señal de Dios diciendo, mi hijo murió por ustedes, ahora ustedes tienen derecho a venir hacia mí. Y es como si Él hubiese trozado ese velo de arriba hacia abajo. No lo hizo un hombre, no se trozó de abajo hacia arriba, sino que lo hizo Dios. Eso viene de arriba. Y hoy, mi hermano, hoy tú no necesitas ir con un sacerdote a confesarle tus pecados. Hoy tú tienes acceso directo con Dios por medio de Jesús para platicar con Él el tiempo que quieras. No necesitas poner saldo, no necesitas tener datos en tus WhatsApp, en el Facebook para platicar con Dios. Esto no tiene límite, esto es ilimitado. Tú puedes ir a la hora que tú quieras hablar con Jesús. Sí, eso es maravilloso. Ninguno de nosotros merecíamos todo lo que hizo Jesús en ese lugar, pero Él lo quiso así. Él clamó de amor por cada uno de nosotros, ¿sí? Dice Dios, dice que venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tenemos ese acceso directo con Él. Amén. No necesitas ir con un padre para decirle, con un sacerdote, cometí esto, pues reza 10 Aves Marías y estás libre. No, tú puedes ir con Jesús y decirle lo que te pasa. No necesariamente tus pecados, no necesariamente a pedirle algo, sino a platicar simplemente con Él, agradecerle lo que hizo por ti y por mí en la cruz. Amén, mi hermano. Por último, te voy a leer un versículo para terminar. Y este versículo es muy exhortador para nosotros. Sí, es en Hebreos 10, del 19 al 25. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Dice, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Es muy exhortador. Hay algo ahí que dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, sin resbalar, sin andar patinando, sin sí soy y no soy, sí soy y no soy, sino firmes en la fe de Cristo Jesús. Yo creo que lo que Dios nos dio el día de hoy, la palabra que Él trajo, creo que es algo para decir, quiero seguir a Jesús, quiero estar firme en su presencia. ¿Sí? Dice, no dejemos de congregarnos. Hoy estamos viviendo por una etapa difícil. Dice ahí también, cuando veis aquel día, que aquel día se acerca. El fin está cerca, mi hermano. Jesús está por venir otra vez por ti y por mí. Yo te digo el día de hoy, ¿estás preparado para cuando venga Dios? ¿Estás firme en la fe, en lo que crees, en la esperanza de lo que Él nos ha prometido? No dejemos de congregarnos. Hoy tal vez no podemos ir directo al edificio. La iglesia no es esta, sino que eres tú. Tú eres la iglesia. No dejemos de leer la palabra, no dejemos de orar a Dios. Hoy tenemos, gracias a Dios, las redes sociales y podemos comunicarnos por aquí, te podemos llevar la palabra hasta tu casa y eso es gracias a Él. Y hagamos esto, la verdad. Dios es grande. Dios clamó por amor por cada uno de nosotros y Él nos lo entregó. Y la verdad, mi hermano, quiero que te lleves esto y con esto termino. A Jesús no lo detuvieron los clavos en la cruz. A Jesús lo detuvo el amor por ti y por mí. Eso fue lo que le dio fuerzas para continuar y para terminar. Tú y yo. Hoy siéntete amado ahí en tu casa por Dios. Hoy, a pesar de que veas la circunstancia difícil, no simplemente ya ahorita la pandemia que hay, sino la economía. Cosas difíciles vienen, pero tengamos fe en Jesús. Él tiene algo grande para nosotros. Y yo te invito a que lo ames, a que tengas fe, a que tengas plena certeza de que Él proveerá en todo momento salud, económico, amor. Él está siempre constante y al pendiente de cada uno de nosotros. Yo sé que en este momento hay personas que dicen que tal vez Él no exista porque gente está muriendo, pero Él existe. Él murió por todas esas causas. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo en nuestros corazones y aceptar su salvación. La muerte no es cuando morimos aquí, sino que cuando morimos y no lo aceptamos. Pero si lo aceptamos y morimos a este cuerpo, tenemos vida eterna y esa es con Él. Amén. Vamos a orar y la verdad yo quiero invitar a si alguien ahí no ha aceptado a Cristo en su corazón, este es el día que lo hagas. Dios te hace la invitación, no te la hago yo. Él es el que quiere que vengas a sus pies en estos tiempos difíciles y estés con Él. Amén. Bendito Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por las maravillas que haces, Señor. Es increíble lo que hiciste por nosotros en la cruz. Tú totalmente te despojaste de tu vida, Señor, en ese momento, Señor. Te insultaron, te escupieron, Padre, te latigaron hasta el extremo de no parecer tú, Señor, porque desgarraron tu piel, Padre, pero más sin embargo tú en ningún momento reclamaste o criticaste a alguien, Padre. Tú nos amas y tú lo hiciste hasta el fin. Padre, ayúdanos a hacer testimonio el día de hoy, así como tú lo fuiste, aún en medio de tu calvario, Señor, tú fuiste ejemplo para todos, Padre. Hoy queremos ser un poco más iguales a ti. Nunca vamos a alcanzar para hacer exactamente como tú, pero queremos intentarlo, Padre. Gracias por lo que eres, Señor. Gracias por soportar tanto por nosotros. Nosotros merecíamos estar en ese lugar, pero tú dijiste no, porque los amo y entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Hoy no hay nada que nosotros
podamos agregar a tu pago, porque tú lo hiciste completamente, sin dejar deuda, sin dejar nada. Tú lo diste todo por nosotros, y eso es digno de gloria, Padre. Yo te alabo, yo te glorifico por los siglos, Padre, por lo que haces y lo que estás haciendo a pesar de este momento tan duro en el cual personas creen en ti, otras personas que ya creían en ti están desfalleciendo, Señor, se están desviando porque ven la situación difícil. Pero tú puedes, Señor, tú puedes cambiar sus corazones, tú puedes tocar sus vidas. Y te doy gracias, Señor, porque yo sé que en medio de todo esto vas a hacer cosas grandes. Un día vamos a recordar esto, Señor, y vamos a decir: Dios nos sacó adelante, Dios nos libró del mal, porque desde que Él murió en la cruz ya sabía que iba a pasar esto. Gracias, Padre, gracias por todo. Te glorificamos, Señor, y a ti sea gloria por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús, amén.